El dolor que experimentas cuando alguien te ignora, el vacío que sientes al no recibir la aprobación que esperas o el pánico absoluto ante la incertidumbre económica no nacen en el mundo real, sino en los laberintos oscuros de tu propia imaginación. Vivimos encadenados a la creencia absurda de que las circunstancias externas dictan nuestra paz mental, entregando las llaves de nuestra fortaleza a cualquiera que pase por nuestro lado. Epicteto, un hombre que pasó la mitad de su vida arrastrando cadenas físicas reales, demostró al mundo que el emperador más poderoso de Roma era un esclavo miserable de sus propios miedos, mientras que un esclavo cojo y desterrado podía ser el único hombre verdaderamente libre sobre la faz de la tierra. Tu mente es el único calabozo que realmente te retiene, la única celda cuyas rejas tú mismo te encargas de fortalecer cada mañana. Hoy vas a aprender a demoler esa prisión desde sus cimientos más profundos, utilizando la herramienta más poderosa jamás diseñada por el ingenio humano. La verdad que transformará tu existencia para siempre es tan simple, tan radical, que la mayoría de las personas la pasa por alto por el simple miedo de asumir la responsabilidad total de sus vidas. Se trata de la dicotomía del control, el eje inamovible sobre el cual gira todo el pensamiento de Epicteto. A partir de este preciso instante, tu realidad se dividirá únicamente en dos categorías implacables, lo que depende enteramente de ti y lo que no depende de ti. Al comprender esta distinción con absoluta claridad, dejarás de mendigar la atención de los demás, dejarás de temerle al futuro y dejarás de desgastar tu energía vital en batallas invisibles que nunca podrás ganar. No es un simple cambio de perspectiva, es una revolución absoluta en tu forma de procesar la existencia. Imagina las calles polvorientas de la antigua Roma en el siglo I de nuestra era, el murmullo ensordecedor de miles de almas atrapadas en el engranaje del imperio más grande del mundo antiguo. Entre la multitud camina un hombre joven con una cojera pronunciada, propiedad de un secretario brutal y despiadado del mismísimo emperador Nerón. Su nombre es Epicteto. Su cuerpo físico pertenece legalmente a otro ser humano, pero su mente no conoce dueños, ni límites ni fronteras. En sus disertaciones, recopiladas con devoción infinita por su discípulo Arriano, Epicteto nos dejó una sentencia que debería estar grabada en fuego en la entrada de cada hogar moderno. No son las cosas que nos pasan las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre esas cosas. La leyenda cuenta que en una ocasión, su amo, en un ataque de crueldad irracional y sádica, comenzó a torcerle la pierna con un instrumento de tortura de hierro. Epicteto no gritó, no suplicó clemencia, no maldijo a los dioses ni mostró rastro de desesperación en su mirada. Con una calma que rozaba lo sobrenatural, simplemente miró a su captor y le advirtió con voz serena que la pierna terminaría rompiéndose si continuaba ejerciendo esa presión. Y cuando el hueso finalmente se quebró con un crujido seco que resonó en la habitación, el filósofo solo miró al hombre enfurecido y dijo de manera pausada: ¿No te lo había dicho? Ahora tendré que caminar con dificultad por el resto de mis días. ¿Cómo es posible mantener semejante nivel de serenidad en el epicentro del dolor físico absoluto? La respuesta radica en que Epicteto entendía que su cuerpo físico era solo una circunstancia externa, una posesión temporal prestada por la naturaleza, mientras que su juicio, su voluntad y su capacidad de decidir cómo reaccionar ante la tragedia eran enteramente suyos. Esta soberanía interior convirtió a un esclavo en el maestro espiritual de emperadores como Marco Aurelio. El contraste con nuestra realidad contemporánea es desolador. Hoy en día, un simple mensaje de texto sin responder, una mirada fría en el pasillo de la oficina o una crítica sutil en una red social son suficientes para arruinar una semana entera, sumergiéndonos en un mar de ansiedad y resentimiento. ¿Por qué hemos entregado nuestro poder con tanta facilidad a cosas tan ridículamente insignificantes? Nos hemos convertido en prisioneros voluntarios de un sistema invisible que comercia con nuestra atención y nuestra estabilidad emocional a cambio de comodidad efímera. Corres de un lado a otro, buscando desesperadamente la validación de personas que ni siquiera conoces o que te importan muy poco. Te obsesionas con el algoritmo de una pantalla, con el saldo de tu cuenta bancaria, con las arrugas que el tiempo dibuja en el espejo, creyendo ingenuamente que la felicidad llegará el día en que logres alinear todas esas variables externas a tu favor.
¡Qué locura tan inmensa y desgastadora! Intentar controlar el mundo exterior, pretender que las personas actúen según tus expectativas o que la economía se mantenga estable para tu beneficio personal, es exactamente igual a exigirle al viento que sople únicamente en la dirección de tus velas. Te vas a agotar, te vas a frustrar y terminarás viviendo en un estado constante de angustia y amargura. Detente un segundo. ¿Quién tiene realmente la llave de tus emociones en este instante? Si dejas que el humor de tu jefe, la opinión de tu pareja o las noticias de la televisión decidan si hoy tendrás un día pacífico o tormentoso, has entregado tu soberanía y te has convertido en un títere sin voluntad. Epicteto llamaba a esto la peor forma de esclavitud, la autoimpuesta. Un hombre libre de cadenas físicas puede ser un esclavo miserable si su mente depende del aplauso ajeno para sentirse valioso. Un hombre en una celda de piedra, con el cuerpo quebrantado y despojado de todas sus pertenencias, es verdaderamente libre si comprende que su juicio y su carácter son un bastión inviolable que ningún tirano puede tocar. El cambio de perspectiva es radical y definitivo. Cuando dejas de luchar contra la tormenta y te concentras únicamente en decidir cómo vas a navegar bajo ella, la angustia existencial desaparece de inmediato. Tu fortaleza interior no se mide por la cantidad de problemas que logras evitar a lo largo de tu vida, sino por la inquebrantabilidad de tu carácter cuando todo a tu alrededor se derrumba y se convierte en cenizas. Llevar esta filosofía a la práctica diaria requiere un entrenamiento mental constante, tan riguroso como el de un atleta que se prepara para la batalla más importante de su existencia. No basta con asentir con la cabeza ante estas palabras y luego regresar a la rutina habitual. Debes grabar estos principios en tu sistema nervioso a través de 3 ejercicios prácticos que Epicteto enseñaba a sus alumnos en la célebre escuela de Nicópolis. El primero de ellos es el examen matutino de las intenciones. Cada mañana, antes de encender cualquier dispositivo electrónico o permitir que el ruido caótico del mundo exterior contamine la pureza de tu mente, siéntate en silencio absoluto durante 5 minutos. Haz un inventario mental de los compromisos de tu jornada y pásalos uno a uno por el tamiz implacable de la dicotomía del control. Pregúntate activamente sobre cada situación. ¿Está esto bajo mi control directo? La opinión de tus colegas sobre la presentación que vas a realizar no lo está. El esfuerzo, la preparación y la honestidad que pones al exponer tus ideas sí lo están. El tráfico pesado que encontrarás en la avenida principal no lo está. Tu paciencia, tu respiración y tu reacción ante el retraso sí lo están. Al separar con precisión quirúrgica estas 2 esferas al inicio del día, desarmas de inmediato al monstruo de la ansiedad antes de que tenga la oportunidad de despertar y nublar tu juicio. El segundo ejercicio consiste en la devaluación consciente de los estímulos molestos que encuentras en tu camino. Epicteto sugería que ante cualquier provocación, ofensa o insulto, apliques de inmediato una pausa de seguridad mental. Aquel que intenta insultarte no te daña en lo absoluto, te dañas tú mismo en el momento exacto en que decides creer que su veneno tiene algún valor real sobre tu persona. Cuando alguien intente desestabilizar tu paz con palabras hirientes, míralo a los ojos en silencio, respira hondo y repítete mentalmente las palabras del maestro en su manual. Esto no es nada para mí. No permitas que el impulso inicial de la ira gobierne tus acciones. Deja pasar 10 segundos antes de emitir cualquier respuesta y observa con fría curiosidad cómo el poder de la provocación se desvanece por completo al no encontrar un eco de resentimiento dentro de tu pecho. Eres tú quien le otorga valor a las palabras del necio. Si decides ignorarlas, se convierten en simple ruido de fondo, tan irrelevante como el zumbido de un insecto en medio del bosque. El tercer método es el entrenamiento deliberado en la incomodidad voluntaria. Una vez por semana, elige experimentar una pequeña privación física de manera consciente y planificada. Toma una ducha de agua fría en una mañana templada, pasa un día entero ayunando o camina bajo la lluvia persistente sin utilizar protección alguna. Mientras experimentas esa incomodidad física, mírate a ti mismo desde afuera y pregúntate con total honestidad: ¿es este el escenario terrible al que tanto le temía en mis peores pesadillas? Al exponerte voluntariamente al frío, al hambre o al cansancio moderado, le demuestras a tu mente inconsciente que eres muchísimo más fuerte que tus comodidades materiales y tus hábitos de confort. Las cadenas invisibles del miedo a la escasez y al sufrimiento físico se rompen de forma definitiva cuando descubres que tu paz interior no necesita de lujos, ni de lisonjas, ni de circunstancias perfectas para florecer con una fuerza inquebrantable.
Al integrar estas verdades ancestrales en el tejido de tu vida diaria, algo sumamente profundo e irreversible comienza a transformarse en tu interior. Ya no te percibes a ti mismo como una hoja seca arrastrada a la deriva por el viento caprichoso de las circunstancias, sino como la roca sólida y milenaria sobre la cual rompen con furia las olas del océano sin lograr moverla un solo milímetro. El miedo al fracaso pierde por completo su capacidad de paralizar tus proyectos porque comprendes que el único fracaso real consiste en traicionar tus propios principios éticos y entregar el control de tu mente al mejor postor. Te miras al espejo y ya no buscas con desesperación la aprobación de un mundo exterior confundido, encuentras tu propia validación en la rectitud de tus acciones cotidianas, en la templanza de tu espíritu y en la dignidad de tu silencio. Eres, por fin, el único arquitecto de tu propia libertad. Las cadenas que antes te parecían pesadas, indestructibles y eternas, el estatus social, las deudas innecesarias, las expectativas asfixiantes de los demás, se revelan ahora como simples ilusiones ópticas que solo tenían poder sobre ti porque tú decidías concedérselo de manera inconsciente. Has despertado de forma definitiva del letargo mental en el que vive sumergida la inmensa mayoría de la humanidad. La verdadera libertad no es un destino geográfico al que se llega después de mucho viajar, sino una decisión interna que se toma con firmeza en este preciso instante. Deja de buscar excusas baratas en el comportamiento egoísta de los demás o en las dificultades inevitables de tu entorno social. El poder supremo de elegir tu propia actitud frente a la vida siempre ha estado en tus manos, esperando pacientemente a que tengas el valor absoluto de reclamarlo y ejercerlo sin miedo. Epicteto nos enseñó con su propia vida que la puerta de nuestra prisión mental siempre permanece abierta desde el interior para aquel que decide cruzarla. Cruza ese umbral hoy mismo, sin mirar atrás, sin vacilar un solo segundo. No permitas que un solo día más de tu existencia transcurra bajo la tiranía humillante de las circunstancias externas. Sé el dueño absoluto e indiscutible de tu mente. Pero este es solo el primer paso de un camino mucho más profundo y misterioso. Existe un obstáculo aún más silencioso, invisible y devastador que la falta de control mental, una sombra que acecha de manera constante incluso a aquellos que creen haber alcanzado la autodisciplina más estricta. Prepárate con determinación, porque lo que descubriremos en nuestro próximo encuentro pondrá a prueba cada una de tus convicciones más íntimas y te obligará a enfrentarte cara a cara con el mayor desafío que un ser humano puede asumir en su búsqueda incansable de la sabiduría eterna.